Bienvenidos a las actividades del Precongreso del 15º Congreso Puertorriqueño de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Les saluda Edna Caicha Rodríguez Nazario, estudiante de la Maestría en Investigación y Evaluación Educativa de nuestra Facultad de Educación, y para mí es un placer compartir con ustedes en la tarde de hoy como moderadora de este evento. Como parte de esta actividad pre-congreso, queremos reconocer la presencia del doctor Edwin Vega, decano interino de la Facultad de Educación, y le invitamos a que nos comparta una breve palabra. Así que por favor vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de nuestra decana, la doctora Mayra Charries, quien funge en estos días como rectora interina de nuestro recinto, y en el mío propio quiero darle la más cordial bienvenida a esta actividad, o a estas actividades que empezaron realmente al mediodía y que sirven como preámbulo a nuestro 15º Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación. Realmente la primera actividad que fue al mediodía fue una exposición de nuestro artista Luis de Jesús. Fue una actividad fabulosa en la que pudimos compartir con él sus obras y los significados de sus obras. Y ahora en esta nos corresponde escuchar a nuestro humortivador favorito, Silverio Pérez, quien nos va a presentar y a quien le agradecemos infinitamente que haya sacado un poco de su tiempo para compartir con nosotros. Así que, Silverio, mil gracias. Él va a compartir con nosotros una charla titulada Liderazgo, la clave para darle duro al 2019. Claro, él aclara que eso es con humor. Y creo que es muy pertinente para nuestra facultad y lo que hacemos en la facultad, porque le digo siempre a mis estudiantes, nosotros no preparamos docentes solamente, nosotros preparamos líderes educativos, personas que van a ir a transformar el sistema educativo, la sala de clases, lo que está sucediendo en la sala de clases. Quizás ahora podemos incluir en nuestro currículo el aspecto de humor, según nos va a compartir Silverio. Así que quiero aprovechar para felicitar a los organizadores, las organizadoras de estos eventos de la semana, en especial a la doctora Carmen Pacheco, que se encuentra por ahí atrás, y a la doctora Anet López de Méndez, y a todos los que de forma directa o indirecta han contribuido para que estas actividades realmente sean todo un éxito. Espero tener la oportunidad de saludarles, y estoy seguro que nuestra decana también, a quien excuso en estos momentos porque ya está en sus gestiones como rector, pero esperamos tener la oportunidad de saludar personalmente a cada uno de ustedes. Y sin más preámbulos, los dejo para que lo den. ¿Quién viene ahora? Viene directamente desde Ponce, me dice que viene desde Ponce, directamente desde Ponce, a Silverio Pérez. Voy a poner por aquí el cronómetro para ser responsable con el horario de ustedes. Bueno, sí, vengo de Ponce porque no porque sea ponceño, soy de Guaynabo. No guaynabito, sino guaynabeño, que son dos cosas bastante distintas. Y vengo de Ponce porque estaba por allá haciendo una promoción para el espectáculo de los Rayos Gamma, que culmina en su gira este fin de semana allá en Ponce. Pero había hecho el compromiso de venir para acá y me parecía sumamente importante, porque para mí todo lo que tenga que ver con educación es importante, porque si no fuera por la educación yo no estaría parado aquí conversando con ustedes. Y si a eso le añadimos el tema del liderazgo, pues me interesa más aún, porque soy producto también de personas que en distintos momentos de mi vida
ejercieron su liderazgo, me sirvieron de guía y también por eso estoy aquí. Y el humor, porque desde pequeño tuve esa enseñanza de parte de mi padre, no porque se lo propusiera enseñarme, sino porque él es así. Tiene 104 años, va a cumplir 105 ahora en junio, y todavía su sentido del humor sigue siendo una característica extraordinaria en su personalidad. Y yo quisiera comenzar compartiendo una anécdota que para mí fue transformadora. En una ocasión participé de un taller de esos donde uno aprende distintas cosas sobre su personalidad, donde había un problema que se le había dado a un grupo de personas para solucionarlo, un problema un poco complicado. Y entonces el grupo que nos tocaba resolver el problema, cada uno sugería una solución distinta. A mí me resultaba lógica cuál era la solución, la propuse, pero en el momento en que empezaron discusiones de distinta gente para ver qué era lo que había que hacer, me quité. Bueno, pues resuelvan ustedes allá. Y finalmente, cuando vino la parte de conclusión, el que estaba conduciendo el taller determinó que la única solución correcta era la que yo había planteado, pero esa no fue la que planteó el grupo porque yo me quité y no la defendí. Y entonces toda la descarga vino contra mí de parte del coach, porque me dijo: ¿cuántas veces en tu vida tienes soluciones a los problemas y por falta de liderato y de asumir el liderato no aportas lo que tienes que aportar para que esas soluciones se den? Para mí aquello fue fundamental. De ese día en adelante yo siempre, hasta ese momento yo no me veía como líder. Desde ese día en adelante yo me di cuenta que aunque no me gustara la palabra o no me gustara el compromiso que conllevaba ejercer liderato, pues yo tenía que asumir liderato en aquellas cosas que a mí realmente me importaban. Cuando yo estudiaba en la Escuela Superior Margarita Janel de Guaynabo, un día la orientadora le dijo a mi mamá que yo debiera ir a la universidad. Y mi mamá la escuchó. Y mi mamá me dio en mi cabeza la posibilidad de que yo fuera un estudiante universitario. ¿Y por qué fue importante eso? Porque de mi entorno, en el barrio Amey de Guaynabo, nadie había ido a la universidad. De ese entorno, a lo más que se aspiraba era llegar a cuarto año, y aquel que llegaba a cuarto año inmediatamente ingresaba la fuerza trabajadora y hasta ahí. Así que cuando mi mamá me dice a mí que yo debiera ir a la universidad, fue como una puerta que se abrió, que no estaba dentro del marco de mis posibilidades. ¿Y por qué la orientadora pensaba que yo debía ir a la universidad? Gracias al liderato de otra maestra que hubo en la Escuela Superior Margarita Janel, y era la bibliotecaria. ¿Hay alguien aquí que sea bibliotecario? Yo le tengo un gran cariño y amor a las bibliotecarias y bibliotecarios, porque aquella bibliotecaria, preocupada porque los estudiantes no leían mucho, se inventó un concurso del que más leyera libros, que sacara de la biblioteca y que pasara unos examencitos que ella daba para comprobar lectura, y el que más libros sacara en el año se ganaba un premio que yo sospecho que ella misma pagaba de su bolsillo, y se le entregaba a ese estudiante en la graduación de ese año. Como yo venía de esta familia de 14,
sostenidas con el salario de un carpintero, donde no teníamos ese asunto de regalos y de cosas, no era frecuente. Pero yo, más por el regalo que por la lectura, decidí entrar en el concurso. Me lo gané el primer año, me leí como 14 libros y me regalaron, el regalo que me entregaron en la graduación fue un pequeño Larousse ilustrado. ¿Quién se acuerda de ese diccionario? Que de pequeño no tenía nada, debía haber sido el gordito Larousse ilustrado, porque era gordito, aunque pequeño, pero era un diccionario que tenía unas ilustraciones y tenía una forma interesante. Y ese primer año, leyendo las aventuras de Julio Verne, las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, yo empecé a mirar en la lectura algo distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Obviamente el segundo año me lo quise ganar también y me gané un tomo de la enciclopedia Balsa. ¿Se acuerdan de eso? Yo recordaba que en el barrio mío había gente que se ganaba dinero vendiendo las enciclopedias de casa en casa. Qué cosa más increíble, uno se pone a pensar en eso ahora. Había gente joven, les cuento esto porque parece como que algo extraño. Sí, había gente que iba casa por casa vendiendo tomos de la enciclopedia Balsa. Y más sorprendente aún era que la gente lo compraba. Lo compraba para sus hijos, porque había una responsabilidad con la educación de sus hijos. Pues yo me gané el concurso en segundo año, me gané un tomo de la enciclopedia Balsa. Y en cuarto año también me lo gané y me gané una edición de lujo del Quijote. Ya para ese momento ya no leía tanto por ganarme el premio como por placer, porque ya había encontrado en la lectura algo sumamente importante para mí, que se ha quedado en mí y que han pasado los años y todavía yo no me acuesto una noche sin haber leído por lo menos 20 minutos o media hora. El liderato de esa maestra bibliotecaria que se inventó algo diferente para hacer que los estudiantes leyeran, me salvó la vida. Porque si yo no hubiese leído y no me hubiese destacado en las clases, a lo mejor a la orientadora le daba con sugerirle a mi mamá que yo debiera ir a la universidad. Así que yo decidí ir a la universidad y para mí era algo abstracto, porque yo escuchaba a mis compañeros de la Escuela Superior Margarita Janer. Yo bajaba del barrio Mamey y para mí era una experiencia diferente, porque muchos de los estudiantes allí eran de las nuevas urbanizaciones que había en Guaynabo y hablaban de ir a universidades en Estados Unidos que yo no podía ni pronunciar el nombre, y yo me sentía ajeno a eso. Así que cuando decidí tomar el examen y solicitar para una universidad, pues yo dije, bueno, me gustaría ir a la más lejos que los ingresos de mis padres me permitan, y era Mayagüez. Así que yo no fui a Mayagüez por vocación de ingeniero, ni mucho menos, sino porque era la más lejos que quedaba de la casa de mis padres. Claro, como en Mayagüez se enseñaba ingeniería y un tío mío era maestro de obra, todos en la familia Pérez eran carpinteros y trabajaban en obras de construcción. Cuando a la construcción llegaba el ingeniero que supervisaba la obra, era como que lo más grande. Así que cuando yo dije que iba para Mayagüez a estudiar ingeniería, para mi familia eso fue como que el orgullo más grande. Pronto nuestro hijo va a ser ese personaje especial que llega a las obras, a supervisar las obras. Como nadie me explicó que eso era un ingeniero civil, pues yo estudié otra ingeniería.
Y estudié otra ingeniería porque saqué buenas notas en los 2 primeros años, y del departamento de ingeniería química me invitaron a estudiar ingeniería química porque estaban buscando ingenieros químicos para la industria petroquímica en Puerto Rico, que estaba en ese momento en desarrollo. Como más nadie me invitó, pues yo estudié ingeniería química. Y mientras estudiaba ingeniería química comencé a tener experiencias musicales con el grupo Viva la Gente, con el coro, etcétera, etcétera. Para mí la música fue otro elemento muy importante, porque cuando fui a Mayagüez buscando una beca, el maestro de educación física me consiguió una beca como atleta. Y me da pena que se estén riendo en este momento de que yo haya ido como atleta a Mayagüez. Bueno, pues, una beca como atleta. Y entonces, la primera semana de clase, pues el director técnico deportivo quiso reunir a los que estaban por beca de atleta. ¿Cuál es su especialidad? En mi caso era salto a lo largo, había saltado bastante bien en las justas interuniversitarias, no, interescuela, exacto. Y entonces pues nos preparamos y qué sé yo, y 2 semanas después fueron unas pruebas para ver qué tal estaban esos atletas que habían sido becados. Yo hice, creo que mi mejor salto. El profesor me dijo que hiciera una raya donde había caído en la arena y me quedara ahí al lado. Y entonces el que vino después de mí, cuando pasó por donde yo estaba sentado, estaba cogiendo altura todavía. Y cayó como 2 pies más allá. Yo dije, este se habrá impulsado en algún sitio que yo no vi. El director técnico, que era muy honesto, y le decía a todo el mundo, chiquito, digo, mira chiquito, yo te vi que tú también te gustaba la música, ¿por qué no vas al coro y tienes una beca de música? Así que me fui al coro y busqué una beca de música. Después me enteré que aquel que brincó al lado de inmediatamente después de mí se llamaba Wilfredo Maisonave, que estableció récord nacional de Puerto Rico en salto a lo largo, récord centroamericano luego y centro panamericano luego de salto a lo largo. Así que fue en un momento muy importante que yo di un cambio en mi enfoque. Bueno, yo terminé mi ingeniería y empecé a experimentar algo que posteriormente ha sido fundamental en mi vida. Y es que a mí siempre me ha guiado la pasión por lo que hago. Si no siento pasión, empiezo a mirar que hay algo ahí que no está funcionando y que no me gusta. Así que mientras yo era ingeniero en la Caribbean Golf, haciendo gasolina en Cataño, que luego se llamó Capeco, que cogió fuego y explotó, y que cuando cogió fuego y explotó, yo me pregunté, ¿habré yo sido de alguna forma, por algo que hice cuando era ingeniero, responsable de esa debacle? Pues yo en un momento determinado me di cuenta que a mí me llamaba la atención otra cosa, y era el arte, la música, pero no enfocado en uno ser un cantante o ser una persona famosa. Yo me desarrollé como profesional en la década de los 70. Hace poco estuve un año, unos 14 meses intensamente escribiendo unas memorias. Y en esas memorias me doy cuenta que haber sido un estudiante que sale de la universidad en los años 70 y empieza a vivir su vida profesional y artística en los 70 era algo muy particular. Vivíamos un momento en que todo estaba en cuestionamiento. Vivíamos el momento en que entendíamos
que las ideas de un hombre nuevo y las ideas de que se podía transformar la sociedad estaban ahí, a la vuelta de la esquina. Había un sentido de urgencia de que nosotros podíamos transformar el mundo en que vivíamos. Y entonces había una necesidad de comunicar. Por lo tanto, todo lo que empiezo a hacer en esa bendita época de los 70 tenía un deseo primario de comunicar, y comunicar no era otra cosa que educar. Así que a través de las canciones de contenido social que empezamos a cantar como parte del movimiento de la nueva canción, a través de la experiencia que empecé a tener con el grupo de los Rayos Gamma, a través de la sátira política, a través de todo lo que inicié en esa década del 70, tenía un propósito de educar. El cómo a través de la canción, el cómo a través del humor uno puede educar. Cuando terminó la década del 70, tuve la oportunidad de comenzar a hacer programas de televisión, y siempre me rigió, como me sigue rigiendo, el que no desvinculo el entretenimiento de la educación. El entretenimiento para mí tiene que tener siempre un propósito educativo. Así que yo siempre me he sentido, tal vez por el ejemplo de mis profesores, un educador en el campo en lo que yo trabajo. En un momento determinado tuve un accidente que los mayorcitos se acordarán, donde un portón eléctrico me rompió este brazo, y donde enfrentarme a una situación que me sacó como que de circulación por 2 años de televisión y de otras cosas que hacía, me colocó en una situación muy importante que para mí también fue definitoria. Aquello podría ser la excusa para quejarme por lo que me había pasado, o podía ser también una oportunidad de repensar en cómo me enfrento a lo que me pasa. En una ocasión, ya hablando ante un grupo de personas, pude contar por primera vez, creo que fue cuando comencé y regresé de nuevo al programa de televisión, lo que me había sucedido. Y me di cuenta que lo que yo contaba, desde la perspectiva no de la víctima de lo que me había pasado, sino con una mirada de humor, daba no solamente gracia y hacía que la gente se riera, sino que reflexionara también sobre cómo uno se enfrenta a circunstancias difíciles de la vida. Cosa que ya yo había aprendido con el fundador de los Rayos Gamma, el periodista Eddie López, que si el grupo se llama Los Rayos Gamma es porque él le puso ese nombre porque eran con rayos gamma que estaba tratando su cáncer, e inicialmente el espectáculo se llamaba El efecto de los rayos gamma sobre Eddie López, porque él decía: las parodias que me invento y los relajos que me invento, eso no soy yo, eso es que los rayos gamma que me están tratando mi cáncer me produce eso. Cuando muere luego de la fundación del grupo en 1971, hace 48 años que los gamma existen. Luego que él muere, nosotros recesamos y yo activo los rayos gamma en 1980, y entonces en su honor es que le llamamos los rayos gamma. Pero inicialmente tuvo el propósito de utilizar lo que podría ser una desgracia para alguien, para educar de cómo uno se enfrenta a una situación de estrés o extrema. En el 1994, como producto de lo que leía todos los días, llegó a mis manos un libro que se llamó Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Ese libro para mí fue fundamental por 2 razones. Ese libro me explicó a mí
cómo mi mamá había lidiado con una familia de 14, incluyendo a mi papá, más mi papá, y mantener una serenidad y una paz envidiable. Tiene 94 años y todavía es así. No importa la circunstancia, ella tiene una sonrisa, ella tiene una serenidad envidiable. Y cuando yo leí lo que significaba inteligencia emocional, yo dije, mi mamá es una líder que utiliza la inteligencia emocional para su liderazgo. Porque ella tuvo que hacerse líder en un momento difícil también. Como les dije, una familia de 14. Y en un momento determinado, no cuando teníamos 14, cuando había como 5 o 6 de mis hermanos, mi papá tuvo un accidente que se cayó de un andamio y se le echó la espalda y tuvo que dejar de trabajar. No dejó de hacer hijos porque su lesión era en la espalda, pero no pudo seguir produciendo para la familia. Y mi mamá tomó el liderazgo de la familia. Estoy hablando de la década del 50, casi para el 60. Ella tomó el liderato de esa familia y empezó a hacer trabajo para la industria de la aguja que comenzaba en Puerto Rico en ese momento. Y ella, mientras todos nosotros correteábamos por el soberano de aquella pequeña casa de campo, ella tejía y hacía trabajo para la industria de la aguja, que le pagaban una miseria por no sé ni cuántas docenas y docenas de trabajo que tenía que entregar. Pero ella, desde su silencio y de su trabajo, ejerció ese liderato que solamente las personas que tienen un dominio de la inteligencia emocional pueden ejercer. Yo no lo vine a descubrir hasta luego de haber leído el libro. Y ese libro también me explicó algo muy interesante. Cuando nosotros en Mayagüez entramos a la especialidad en la ingeniería, que es al tercer año, entramos 87 estudiantes a la especialidad de ingeniería química y terminamos 23 en el quinto año. El filtro era bastante tupido. De esos 23, que obviamente teníamos un nivel de aprovechamiento académico muy bueno, había uno que era inmensamente superior al resto de nosotros. Era de esos estudiantes que toman nota de lo que el profesor está diciendo, después no tienen que estudiar mucho y vienen y sacan 100 en todos los exámenes. Y él era el que nosotros consultábamos todo las dudas que teníamos. Y en un momento determinado, cuando terminamos, hizo la maestría, hizo el doctorado con las más altas calificaciones, regresó al colegio, se convirtió en profesor, se enamoró de un estudiante, tuvieron una relación. En un momento determinado la relación se acabó. Muchas relaciones tienen fecha de expiración. Y una de las cosas más sabias es no llevar una relación más allá de su fecha de expiración, porque si no te puede hacer daño. Y el hombre no pudo bregar con esa vicisitud. Y 2 años después, yo me lo encontré en la calle de Mayagüez, siendo un alcohólico y un bon, y había perdido su cátedra y todo. El libro que leí me explicó qué fue lo que pasó. En la parte posiblemente cognitiva era general. En la parte de inteligencia emocional era analfabeta. No pudo manejar una situación difícil que se le presentó, que se le presenta a prácticamente todo el mundo. Así que yo hice de ese libro inmediatamente parte de lo que yo utilizaba para comunicar. Y empecé a buscarle opciones para, como los educadores buscan siempre la forma más sencilla de explicarle a la gente cosas complicadas. Como yo venía de la ingeniería química, me enamoraba esa facultad que tenían las fórmulas de explicar con 3 letras
algo sumamente complicado. H2 más O es igual a H2O, que es agua. Pero en esa cosa que se ve tan sencilla, hay unos procesos complicadísimos. Así que en un momento determinado, luego de haber leído ese libro, me inventé una fórmula que decía P más A es igual a R. Pensamiento más acción es igual a resultado. Si uno quiere mejores resultados en la vida, debe tratar de pensar mejor y de actuar mejor. Resultados negativos es igual a pensamientos negativos más acciones negativas. Si yo, utilizando la matemática sencilla, multiplico por un elemento en la parte derecha de la ecuación, tengo que multiplicar por ese mismo elemento en los otros de la parte izquierda para que la ecuación se mantenga balanceada, ¿verdad? Así que si yo quiero resultados extraordinarios, tengo que hacerme de pensamientos extraordinarios y de acciones extraordinarias. Lo que uno piensa influye en sus emociones. ¿Es o no es cierto? El pensamiento usualmente está ligado a emociones que se grabaron ahí cuando uno desarrolló el pensamiento o la idea. Esas emociones son las que nos empujan a hacer cosas. Y esas cosas que hacemos nos dan resultados en la vida. Si uno quiere mejorar sus resultados, debe mejorar sus pensamientos para mejorar sus emociones, para mejorar lo que hace. Es interesante cómo cuando uno explica eso que me invento a base de la lectura que hice de lo que es inteligencia emocional, puede ser interpretado en distintos niveles. En una ocasión me llaman para que le hablara a lo que, sin sofisticar la palabra, eran evasores escolares, jóvenes que habían dejado la escuela y que estaban en una institución juvenil. Esto es una cárcel para jóvenes. Y yo trataba de explicar este asunto de cómo los pensamientos nos mueven a hacer cosas que nos dan los resultados. Y le pregunté a uno de los estudiantes si me podía dar un ejemplo de lo que él entendía de eso que yo estaba diciendo. Y un muchacho se levantó inmediatamente como un resorte y me dice: lo entiendo clarito, porque yo vengo de un barrio en Vega Baja donde yo pensaba que el grupo que se pasaba en la cancha eran los que estaban ahí, la gente que estaba cool. Porque yo pensaba eso, me junté con esa gente y con ellos empecé a experimentar ciertas cosas que me producían unas emociones que en aquel momento me gustaban. Y poco a poco el grupo empezamos a hacer cositas que me llevaron fuera de la escuela y el resultado es que estoy aquí. A mí me sorprendió la claridad con la que el joven había entendido lo que yo estaba tratando de explicarle. Y me dijo: por el contrario, un joven que era vecino, en vez de irse para la cancha, se iba para la casa a estudiar, porque al otro día por la mañana tenía juego de pelota. Y él, en vez de estar con nosotros, estaba en un equipo de pelota. Y ese joven se fue sofisticando en sus destrezas en el béisbol y posteriormente se convirtió en el mejor receptor de las grandes ligas. Respondía al nombre de Iván Rodríguez, vecino y amigo de ese grupo de personas. Resultados diferentes, pensamientos diferentes, acciones diferentes. Desde entonces pensé que era necesario utilizar para mis charlas de motivación el concepto de inteligencia emocional
porque yo observaba que las organizaciones que tenían líderes con inteligencia emocional desarrollada eran mucho más efectivas que organizaciones que no necesariamente su liderazgo demostraba ese balance emocional necesario. Ahora, hoy día, puedo decir que más terrible que el déficit económico que nosotros tenemos en Puerto Rico, el déficit de inteligencia emocional de nuestros líderes es más grave. En una de las elecciones pasadas se hizo un análisis interesante de la comparación de las plataformas de los distintos partidos políticos. ¿Y sabe lo que se encontró? Que en el 80% coincidían. Que en el 80% coincidían. Entonces, ¿cómo es posible que si tú tienes unos grupos políticos que coinciden en un 80%, por tantos años hayamos vivido la cancelación de los esfuerzos de un grupo y otro por simplemente la oposición, ¿verdad? Obviamente, la falta de inteligencia emocional de distintos líderes de distintos partidos a través de décadas nos ha llevado al momento en que estamos. Así que yo creo que si hablamos de liderato y hablamos de educación, es importante, llámesele como se le llame, inteligencia emocional o lo que sea, enfatizar en esa capacidad que tiene el ser humano de ser razonable, de pensar, de ejercer el pensamiento crítico. Porque sin eso vamos a funcionar como funcionaban los dinosaurios. En el 2005 yo escribí un libro que se tituló Domesticando tu dinosaurio, que un libro que se agotó inmediatamente y ahora hace 2 años Editorial Planeta lo sacó de nuevo, porque es un libro sencillo donde trato de explicar asuntos importantes de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional yo la veo dividida en 5 renglones importantes y que cualquier líder debe conocerlos y ejercerlos. Renglón número 5, trabajo en equipo. La importancia de ser un buen trabajador de equipo. Una persona con inteligencia emocional desarrollada va a ser un buen team player. No sé si los más jóvenes se acordarán, pero uno de los momentos más emocionantes que nosotros hemos vivido en los deportes es cuando el Dream Team de los Estados Unidos se enfrentó al equipo nacional de Puerto Rico y le ganamos. Y todos recuerdan aquella foto maravillosa de Carlos Arroyo con la camiseta de Puerto Rico. Ninguno de los jugadores de Puerto Rico en el tú a tú era mejor que los jugadores del Dream Team de los Estados Unidos. Ninguno. Pero como equipo fuimos mejores. Aquellos jugaban para su show. Y en un equipo los protagonistas no necesariamente ayudan. En un equipo ayuda aquel el que utiliza su herramienta y su talento para el bien común. En nuestras escuelas, en nuestro salón, en nuestra facultad, somos un equipo. Y aquel que tiene inteligencia emocional siempre está pensando cómo yo puedo poner mis herramientas y mi talento al servicio del equipo. Yo pertenezco a 2 equipos que han demostrado con los años que perduran gracias a ese trabajo en equipo. Uno de los equipos se llama Haciendo Punto en Otros Son, que fuimos fundados en 1975 y todavía hacemos show por ahí.
El grupo ha cambiado, los integrantes han cambiado, pero el equipo se sigue llamando Haciendo Punto en Otro Son, que seguimos haciendo un trabajo que la gente reconoce como la música de Haciendo Punto. Y el otro equipo es el de los Rayos Gamma, que llevamos 48 años. ¿Y cuál ha sido la diferencia? La diferencia es que cuando uno de los elementos fuertes del equipo no está, los otros integrantes cubren la base. Imagínense, a los 2 años de fundado Haciendo Punto en Otro Son, cuando mi hermano y mentor Tony Croato se fue del grupo. Si no hubiese habido un equipo sólido, esa ausencia nos hubiese matado. En los Rayos Gamma, recientemente perdimos a nuestro hermano Horacio. El grupo ha seguido. Porque cuando de los Gamma se trata, Sunshine deja de ser Sunshine, Jacobo deja de ser Jacobo, Silverio deja de ser Jacobo, y ponemos lo que somos al servicio de los Gamma. El día en que el país funcione así, vamos a tener un país que va a tener grandes éxitos por muchos años. Cuando funcionemos para el equipo del país y no para el equipo verde, azul, rojo, y ahora hay facciones dentro de los mismos grupos, ¿verdad? Yo creo que una de las aportaciones grandes que tenemos que hacer es empezar a enseñar a ser buenos jugadores de equipos. Mi mamá nos enseñó a esos 14 a ser buenos jugadores de equipo, con su liderazgo. Así que, elemento número 1 de la inteligencia emocional, el juego de equipo, el aprender a ser equipo. Número 2, empatía. ¿Qué es eso? Empatía es nuestra capacidad de conectar con los demás. Si a usted le parece extraña la palabra empatía, piense en María, en el huracán. ¿Qué fue lo que se desarrolló más que nada en los días inmediatamente después, las horas después de María? Una gran empatía entre vecinos. En las primeras horas la gente, bueno, las primeras horas, los primeros días, las primeras semanas, cuidado en los primeros meses, cuando no existía gobierno establecido ni ayudas federales, ¿quiénes resolvían? Los grupos comunitarios que desarrollaron esa empatía, esa generosidad. Ese estoy ahí para ti, para lo que necesites. La persona que desarrolla su inteligencia emocional es una persona empática. Porque la falta de empatía usualmente es inseguridad. Cuando tú eres capaz de dar, de abrirte, tienes seguridad en ti mismo. Cuando la persona se cierra y no, porque me quitan esto, lo que sea, hay inseguridad. En el barrio, gracias al liderazgo de mi mamá, yo aprendí a ser empático, porque cuando a alguien le pasaba algo y había que hacer una colecta y sacar un domingo para hacerle la casa a alguien que se le cayó o algo así, resultaba lo más natural. A los 3 años, cuando mi mamá tenía 3 años y vino el huracán San Felipe y tumbó la casa de su mamá y quedaron a la intemperie un montón de niños, mi abuela, a quien le dedico un capítulo por la mujer extraordinaria que era, en el libro de mi memoria, agarró a los muchachos y se fue por el barrio: cuídame a esta, cuídame a esta, cuídame a esta, en lo que yo arreglo la casa. Y a mi mamá le tocó con una tía, que fueron los abuelos que yo conocí de niño, porque ella se quiso quedar en la casa de los tíos. Y casi todos fueron criados por gente del barrio. Y eso no se veía como algo extraordinario, sino como por la empatía, por la capacidad de conectar. Oye, entre Irma y María, un día yo recibo, que no teníamos luz en donde yo vivía, en la organización, un toque a la puerta y viene una persona que era vecino. Yo lo había visto en el carro que llegaba allí, pero no lo conocía. Me tocó y me dijo: vecino, aquí tiene una conexión para mi planta eléctrica, porque parece que dañó
una empresa y tenía una buena planta eléctrica, yo no tenía, para que se conecte. Imagínense, yo le di un abrazo por poco beso, porque no solamente eso, sino que me empecé a preocupar más por él. Cuando él se iba por la mañana tan temprano a trabajar y se enchufaba la planta, yo decía, ¿por qué ese hombre se iba tan temprano a trabajar? O cuando era las 6 de la tarde y no llegaba, caramba, ¿qué le habrá pasado? Lo cierto es que yo viví unas experiencias maravillosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando la gente después de María salía y hacía fila? Que en Puerto Rico eso se desconocía pacientemente. 6, 8 horas y la gente formaba un party en la fila. Aprendimos a hacer fila. Yo recuerdo que una ocasión salí y una de las filas que vi por ahí se estaba moviendo bastante rápidamente. Llamé a mi esposa y dije, tráete el carro y dile a la suegra que venga también porque hay una fila que se está moviendo. Y ella dice, vamos para allá. De hecho, ¿de qué es la fila? Y yo, no sé, pero ven que algo debe estar dando al final de la fila. Sea hielo o gasolina o lo que sea, ven para acá. Pero había una empatía extraordinaria. Eso es parte de nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad de ser empático. Nuestra capacidad de ser empático. Y no puedo mencionar eso sin reconocer la llamada diáspora puertorriqueña, que fueron los primeros que dijeron presente, y se demostró que aunque estaban por allá, y en muchas ocasiones desde acá nos mirábamos como que distintos, fueron los primeros que dieron presente para venir acá a darnos la mano. Tercer aspecto de nuestra inteligencia emocional: capacidad de mantenernos motivados. Automotivación. ¿Cómo yo busco dentro de mí las herramientas para, a pesar de que todo lo que esté alrededor mío me mande un mensaje negativo, yo me mantenga confiado? El líder tiene la responsabilidad de inspirar. Si un líder no es capaz de inspirar, pues no es líder. Entonces hay veces que cuando el líder de tal partido, ok, quizás está a cargo del partido, pero líder es aquel que inspira. Líder es aquel que hace que la gente desarrolle internamente algo que lo mueve a hacer cosas. Para uno mantenerse inspirado, entusiasmado, motivado, tiene que buscar herramientas internas, y una de ellas es velar por la conversación esa continua que uno tiene en la mente, que si tú le permites que tome control, te lleva por las calles de la amargura. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Uno tiene una conversación que no para. Es como un disc jockey que tienes en la cabina de la mente, que te comenta la vida en tu propia voz. Y esa conversación tú tienes que aprender a manejarla, porque si no, te buscas problemas. Yo que venía comiéndome la carretera por ahí para acá, desde Ponce, y viene uno de estos choferes boricuas bestiales que te da un corte pastelillo y te pasa por el lado, y ¿qué te dice la vocecita? Persíguelo, dale un corte peor del que él te dio, míralo fijamente, le sacas el dedo y le quitas la mano. Si tú oyes esa voz, te vas a buscar problemas serios. O cuando te levantas a las 3 de la mañana para ir al baño y la vocecita del DJ te dice: hola, bienvenido al programa de las 3 de la mañana. Vamos a discutir ahora tus finanzas personales. Y te sientas en ese inodoro a hacer pago que no puedes hacer, a cuadrar tu finanza, y regresas a la cama con una ojera y con una preocupación de que no puedes seguir durmiendo, que desgraciado soy. ¿Por qué gano tan poco y otros ganan más? Y empiezas a hacer unas elucubraciones que no te dejan dormir.
si uno no aprende a callarle la boca a ese disjockey, te va a quitar la energía. O cuando yo era anfitrión del programa Telemundo por la mañana, que a las 5 de la mañana yo tenía que tener todas las noticias leídas, caballo y corbata frente a las cámaras. ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! Eso implicaba levantarme a las 3 de la mañana, y cuando sonaba esa alarma, mi disjockey me decía: ¿qué zángano tú eres? ¿Cómo es posible que tú te estés levantando ahora cuando hay muchos que están empezando a coger el sueñito rico de la madrugada? Pero uno aprende a cambiar esa conversación y a decir: yo zángano, yo tengo un trabajo que me encanta y que soy privilegiado, porque cuando yo me paro frente a esa cámara tengo el poder de llegarle a tanta y tanta gente, me pagan por hacer lo que me gusta, así que yo realmente soy privilegiado. Si yo oigo la voz de mi disjockey, hubiese llegado al trabajo apestado, porque escogí la voz que me daba poder y que me daba entusiasmo. Yo llegaba a entusiasmar a los demás que a lo mejor habían escuchado a sus disjockeys equivocadamente. El escoger el pensamiento que te inspira o que te empodera es una decisión fundamental del líder y de la persona que quiere ser fuente de inspiración de los demás. Yo nunca escuché a mi mamá quejarse, y vivíamos con el salario de un carpintero. Y había veces que a las 4 de la tarde tú mirabas hacia el fogón y no había nada que se estuviese hirviendo. Y cuando ya era bastante tardecito, mami dejaba de tejer y decía: vayan por ahí y busquen algo para la comida. Y nosotros mirábamos y ella decía: salgan, que por ahí hay. Sacan un llame, tumban un racimo de plátano, o traen una pana. Éramos vegetarianos por necesidad. Pero ella lo decía con una convicción total, sin quejarse. Sin quejarse. Yo descubrí, gracias a ese liderato de ella, yo descubrí que nosotros éramos pobres cuando fui a Mayagüez, llené la solicitud de beca y decía: ponga un checkmark en el nivel de ingreso de su padre. Y yo seguía buscando lo de mi papá y no aparecía, hasta que salía algo que sea como $5,000 al año, y entre paréntesis decía nivel de pobreza. Ah, carajo, yo soy pobre. Nunca he escuchado esa palabra en mi casa. Nosotros vivíamos la vida que vivíamos. Y si había que bañarse, pues había una quebrada súper chula cerca de la casa. Y nos subíamos a los palos y la pasábamos bien chévere. Nos descubrimos ese concepto de pobreza cuando fui a Mayagüez y descubrí que era pobre. Así que eso que ocurre en nuestra mente es importante. Siempre vigilo lo que pienso, siempre tengo un ojo puesto a esa conversación. Me parece tan importante que por eso fue que salió el libro Domestica tu dinosaurio, porque cuando empecé a investigar esos asuntos de la inteligencia emocional, me enteré de aquello, de que tenemos un cerebro reptil que tiene esos códigos primitivos, y que después viene el cerebro límbico, que es el de las emociones, y posteriormente el del razonamiento. Y que si uno no aprende a negociar con las emociones y con los impulsos, va a tener problemas. Entonces, domesticar esos códigos que vienen desde la época de los dinosaurios, domesticar ese dinosaurio que está agazapado ahí, asegura el que tú como líder o como persona seas exitoso. Por eso es que cuando yo veo las peleas entre partidos y entre los grupos de partidos, yo veo dinosaurios que están peleando ahí, todavía no les ha llegado el momento del razonamiento. Y que por eso es que aunque estemos en un 80% de acuerdo, peleamos. Domestica tu dinosaurio no es otra cosa
que domina esa parte irracional que tenemos todos y que uno tiene que luchar día a día para mantenerla bajo control. El cuarto aspecto de la inteligencia emocional sería nuestra capacidad de escoger. Y eso yo lo aprendí a cantazo limpio. Cuando lo del portón fue algo que me pasó. Lo que iba a pasar de ahí en adelante iba a estar determinado a cómo yo reaccionaba a eso que me pasó. En la vida te pasan cosas. Cómo tú reaccionas a eso que te pasa establece la diferencia. En un momento determinado me diagnosticaron cáncer. Por 5 o 10 minutos el dinosaurio tomó control. Y me pasó películas terribles de cómo se iba a deteriorar mi cuerpo, mis hijos huérfanos, bueno, toda una cosa de todas las desgracias que le puede pasar a uno cuando te menciona la palabra cáncer. Hasta que yo me di cuenta que el disjockey estaba montado en tribuna con una película de terror. Y yo, ok, en este momento yo me siento enfermo, me siento mal, no, ok, pues entonces, de la misma forma en que mi mente posiblemente atrajo con mis emociones una enfermedad terminal, pues también voy a tomar control de eso para trabajar en mi sanación. Y lo que aprendí en los 2 años siguientes a la batalla contra el cáncer me hizo mejor persona, porque escogí aprender. De todo lo que me sucede, escojo aprender. En un momento determinado me tuve que ir a la quiebra personal. Aprendí de ese proceso. Todas las cosas que me han pasado han sido un proceso de enseñanza extraordinaria, porque lo escogí así, porque eso es uno de los elementos de la experiencia emocional, mi capacidad de escoger. Y el quinto elemento, que para mí es primero de la inteligencia emocional, es nuestra capacidad de mirarnos a nosotros mismos, lo que en inglés se llama la awareness, la autoconciencia. ¿Cuán capaz tú eres de mirarte? A ver cómo es que estás jugando el juego de la vida, a ver si esa forma de jugar el juego de la vida te funciona o no te funciona. Hay gente que son sus peores enemigos, ¿no es cierto? Son los que se boicotean a sí mismos sus posibilidades de éxito. ¿Cuánto me conozco? Oye, por eso es que los filósofos pregonaban aquello de conócete a ti mismo. Por eso es que Hipócrates tenía una preocupación tan grande por el comportamiento humano que desarrolla aquellas ideas que dieron paso posiblemente a la psicología primitiva, que eran los temperamentos. Al ver una forma muy, tal vez caricaturesca de ver el ser humano, aplica total y absolutamente. Decía Hipócrates que una de las formas en que nosotros podemos ejercer esa autoconciencia es mirar cuál es nuestro temperamento, qué es lo que te hace sentir más cómodo. Él decía que había 4 temperamentos básicos: el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Y que todos tenemos uno de esos 4 que es el que nos hace sentir como incómodo, ¿eh? Ahí funcionamos chévere, pero con un poquito de los otros, o ausencia de uno de ellos. Y ese que tenemos en ausencia, por lo general, dice mucho de nosotros. Pues tú sabes que yo, utilizando el humor, me pareció interesante el cómo transmitirle a la gente, educar a la gente con el conocerse un poco a sí mismos a través de eso. Déjame ver cómo voy en términos de tiempo. María, algunos trabajan en televisión y en radio, te ayuda a tener bien claras las cosas, faltan 5 minutos. Pues mira, ¿cómo son los coléricos? La característica de los coléricos: les encanta mandar y dar órdenes.
Inmediatamente yo veo gente que se mira para el lado. El colérico le encanta mandar y dar órdenes y tener todo bajo control. Le encanta controlarlo todo. Además, si tú estás sentado al lado de un colérico y te paras para lo que sea, el colérico te mira, aunque no te conozca, con ganas de preguntarte, ¿vos tú vas? Y si le dices, voy a hablar, te va a preguntar, ¿para qué? Que no puedes aguantar hasta que termine la charla esta. Los coléricos los guía la búsqueda de resultados. El colérico es el que hace que las ruedas corran porque quiere lograr cosas. Hay gente que tiene esas cosas de lograr y de lograr cosas son los coléricos. Y esa obsesión con lograr cosas es tan grande que si tiene que llevarse a alguien por el medio se lo lleva porque quiere conseguir lo que quieren conseguir. Obviamente el colérico va a tener que aprender de su temperamento opuesto para que, como dicen los muchachos por ahí, bájale dos. Porque si eres así, vas a lograr muchas cosas, pero cuando vayas a celebrar, mira para el lado y no hay nadie alrededor tuyo celebrando contigo porque dejaste muchos heridos y muertos en el camino. Pero si tú quieres llevar un barco a puerto, dale el timón a un colérico que aunque lo estrelle contra la orilla, no lo lleva. ¿Cuántos se reconocen coléricos? ¿Cuántos ejercen su...? Mira qué chévere. Aquí ya le levantó el brazo a la otra. Usualmente el que señala al otro es el colérico. No, y muchos no levantaron la mano porque son tan coléricos y dicen, no me da la gana de levantar la mano. Y yo hubiese dado la orden, sí, pero como no lo di la orden, pues no la doy. Decía Hipócrates que el otro temperamento es el de los sanguíneos. Y son la gente que funciona a base de emociones. Son los apasionados. Y eso usualmente, en vez de guiarse como el colérico por los resultados, se guían por el placer, por lo que me gusta, por lo que me da satisfacción. Aunque no logre los resultados, si lo paso bien, olvídate. Los sanguíneos son como que el alma de la fiesta, la gente que tiene la chispa de la vida, etc. Pero como cada temperamento tiene, ¿verdad?, su dark side. El colérico es esa sensación de que le puede dar cólera cuando las cosas no salen como quiere. El colérico le gustaría metérselo por dentro, este condenado que no acaba de entender lo que tiene que hacer, aunque yo no se lo haya explicado, porque eso se supone que lo sepa. Eso no es. Los coléricos piensan así, no te tengo que explicar claramente, porque se supone que eso es lógico, que eso lo tiene que hacer. El colérico tiene ese dark side de pacientarse. El sanguíneo es alegre, gregario, le gusta estar con los grupos de personas y qué sé yo. Su dark side es que son desenfocados y despistados. Yo tengo una parte sanguínea y yo, por ejemplo, puedo ir a echar gasolina y estoy pensando en 20 cosas. El sanguíneo siempre tiene proyectos y cosas que hacer y tiene un interior muy rico en imágenes y en fantasía. Y entonces voy, pago, me voy, no echo gasolina. Y un día mi hija que estaba conmigo se bajó del carro a comprar un refresco, la dejé. Y como ella me conoce, me llama, papi, tú te has fijado que hay dos cosas raras en el carro. Y yo me doy cuenta y digo, ¿qué pasó? Que sigue sin gasolina y yo estaba en el carro, ya no estoy. Los sanguíneos somos despistados. Los sanguíneos decimos, si hay alguien que pone unas metas o algo que hay que hacer, el sanguíneo se emociona, ¡yes! Al ratito se me olvidó de qué era. ¿Cuántos son sanguíneos? Ok, desde la cámara levantó la mano. La mayoría de los sanguíneos no levantó la mano porque está distraído hablando con alguien al lado. Y
Hipócrates decía que había los melancólicos, son los que se enfocan en la perfección, en el análisis, en el orden, en los números, en la estadística. ¿Verdad que en cada sitio hay una persona que es enfocado en eso? Son como que en algunas ocasiones dicen nerds, porque son las personas que apuntan todo, que para ellos el orden es importante. Son los que les gusta la quinta pata al gato. ¿Cuál es la ventaja de ellos? Que le dan pensamiento a las cosas y toman decisiones bien racionales. ¿Cuál es el problema? El dark side, que suelen ser rígidos y lentos. Y entonces, yo tenía, por ejemplo, como yo doy bastante sanguíneo, yo tenía una asistente de producción que era bien melancólica. Y ella era la que tenía organizado los invitados, a que ahora llegaban todos exactamente. Y un día le dimos la tarea de que en casa de ella iba a ser la fiesta de Navidad. ¡Ay, por favor, no! Porque en lo que yo organizo ese apartamento, nena, falta un mes. Pues déjenme ver si estoy lista. Y estuvo... Finalmente, cuando fuimos a la casa, aquello era como un apartamento de magazine, todo perfecto. Y entonces hasta los closets los tenía abiertos para que viéramos las camisas en gradación de colores, manga corta a un lado, manga larga al otro, todos los pantalones así enganchados, los zapatos, todo con la puntita como si hubiese habido una niña que pasaron ahí. Entonces ella orgullosa, ¿qué le parece? Y de que este apartamento está perfecto, que esto se me explica porque tú vives perfectamente sola, porque la extrema perfección como que no, ¿verdad? ¿Cuántos son así? Mira, en ella, una, dos personas, porque el resto de los que verdaderamente son analíticos lo están analizando todavía. No, yo sé o no sé. No tengo toda la información completa porque él dijo que son 4 y va por 3. No puedo tomar una decisión con el 65% de la información. Cuando llega el 100%, a lo mejor tomo una decisión. Y por último, está lo flemático. El flemático es esa persona que tiene un temperamento, que se amolda lo que sea. Son los que en mi casa decían que se bañaban en aceite, en baby oil y les resbalaba todo. Es flemático. Esto lo podemos decir entre educadores, porque esto es un statement bien académico. El flemático vino a joderle la vida al colérico. ¿Es o no es cierto? A todo colérico le llega un flemático para sacarle úlcera. El flemático tiene tabaco. Yo recuerdo que en el apartamento de estudiantes donde él vivía, el flemático era yo. Yo soy una combinación de sanguíneo flemático. Y entonces los coléricos no solamente se preocupaban por el examen que tenían al otro día, sino por si los otros estaban estudiando la intensidad que debían requerir. Y yo llegaba flemático al fin del cine. Y el colegio, mira, tú no vas a estudiar para el examen de mañana. Y yo, sí, ¿de qué? Sí, porque el flemático es como, usted tiene listo el informe que hay que entregar a las 10 de la mañana, y el flemático dice, ¿cuál informe? El flemático vive la vida como que a otro nivel, a otra velocidad. Pero no se equivoquen, porque te matan a cuchillazos. No mojan, pero empapan. Y se sorprenderían entonces de que el ser líder no se circunscribe a un solo estilo de personalidad. Porque ejercer liderazgo, como les dije, es inspirar y lograr que otros hagan lo que se quiere hacer para el equipo de trabajo.
Y hay gente que ejerce el liderato desde el temperamento colérico. Esto hay que hacerlo así, vamos, qué sé yo, y logran que las cosas se hagan, pues, muchas veces por temor. Hay gente, yo conozco líderes sanguíneos que es una chulería estar con esa gente. Inspira, son alegres, me encanta ser parte de ese tipo de trabajo. O hay gente que son melancólicos, que son unos blame, y tú por respeto, por admiración, le sigues. Y hay flemáticos que son tan buena gente que esa bondad, esa capacidad de conectar con los demás, ese que escucha, ejercen su liderazgo a través de eso. Por lo tanto, uno no puede juzgar y llegar a la conclusión que el líder es el que más duro habla o el que más golpea encima de la mesa. Hay diversas formas de ejercer el liderato y reside todo en lo que es la inteligencia emocional. Termino diciendo que en Puerto Rico, como país, nosotros somos sanguíneos, somos emocionales. Y no importa la situación crítica que esté el país, muchas veces la gente no le cuenta. Y si hace un análisis de nivel de felicidad, como hicieron en una ocasión, Puerto Rico sale bien alto. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero yo creo que eso nos ayuda a sobrevivir. Ustedes se dieron cuenta que María de pronto era en la calle, ¿quién va a cocinar hoy? Y vamos a repartir los calderos de arroz con salchicha por ahí por la organización, y tenemos una calidad y una calidez en nuestra forma de comunicarnos que me parece que es muy nuestra. Termino diciendo que la educación es lo único que yo puedo identificar como la salvación del país a nivel futuro. Porque si yo no me hubiese educado en una educación pública como me eduqué, no estaría compartiendo con ustedes. La educación, si fue salvación para una sola persona, puede ser salvación para el colectivo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso cuando me invitan a algo que tiene que ver con una escuela, con una universidad, lo que sea, debo lo que tenga que hacer porque quiero dar testimonio de que soy el producto de la educación. Soy el producto del liderato inteligente emocionalmente de mi mamá. Soy el producto de un país que podrá tener sus cosas negativas, pero es un país maravilloso. Y que esta generación, como los de la década del 70, no renunciamos a la posibilidad de tener un mejor país. Esta generación no puede renunciar a esa posibilidad. Y me quito el sombrero ante los maestros. En los últimos años he abrazado el meterme en un salón de clase a dar clases. Y no renuncio a seguir estudiando. Estoy haciendo un doctorado ahora en historia en el Centro de Estudios Avanzados del Caribe. Tengo que avanzar antes de lo En estos días acabo de publicar mi libro número 13, que son esas memorias que lleva como título Solo cuento con el cuento que te cuento. Publiqué anteriormente La vitrina rota o qué carajo pasó aquí, un libro de historia diseñado por aquellos que no han querido o no les ha traído estudiar nuestra historia, un libro de historia explicado de una forma sencilla. Hace poco publiqué mi primera novela también, y cuando yo miro todo esto digo, wow. A la misma vez que me asombro, me da una inmensa preocupación de si cuántos jibaritos parecidos a mí no lograrán lo que yo he logrado porque no tengan acceso a la educación que yo tuve acceso. Eso me preocupa.
Y esa preocupación me lleva a comprometerme con los proyectos educativos, con la universidad, con todo aquello que le permita a otros tener la oportunidad que yo tuve. Gracias por la invitación, me siento sumamente honrado. Voy a estar allá afuera porque de la editorial trajeron 2 o 3 de los libros que he escrito, aunque sea para mirarlo, pueden pasar por allí. Y los que se lo quieran llevar, pues chévere también. Pero gracias. Cuentan conmigo siempre para compartir de estas experiencias educativas, porque mi compromiso con ser líder de transformación y con educar seguirá siendo presente y seguirá estando presente hasta el fin de mi vida. Muchas gracias. Así que por favor, otros podrían nombrar. Y ahora pasaremos a nuestra segunda parte, que sería nuestra subasta silente usted. Y para ello, pues, una de las personas encargadas, Viviana Lagos, pasará por aquí para darnos las instrucciones. Exhortarlos a participar en la primera subasta silente de obras de arte que se presenta en la Facultad de Educación. La misma cuenta con la participación de estudiantes subgraduados y graduados del programa de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y de profesores de la Facultad de Bellas Artes y de Educación. El procedimiento es el siguiente. En la mesa larga donde están desglosadas las obras, los interesados se registran, obtienen un número y con ese número pasan revista por todas las obras y las que les interesan, acuden a la mesa, buscan el número de la obra y hacen su oferta. Esto lo proponemos que transcurra en no más de 20 minutos. Al cabo de ese tiempo, evaluamos las ofertas y se adjudica la subasta al mejor postor. ¿Preguntas o dudas? Pues adelante, los exhorto a sacar el registro y evaluar las mismas.